de divisas o cross-currency swap son acuerdos de intercambio entre dos divisas diferentes a lo largo de un plazo de tiempo determinado sobre un mismo importe nominal y con intereses de referencia diferentes. El swap de divisas a menudo es utilizado por los profesionales de las finanzas y del comercio exterior, manejados en muchos casos por empresarios o entidades que emiten bonos en divisas extranjeras y prefieren convertir esos pagos en su moneda local, pero principalmente son utilizados con motivos de préstamos o de ingresos en divisas que es necesario pasar a moneda local o viceversa. Pueden tener la duración que las partes acuerden, de un ejercicio, de 2, de 3 o más ejercicios e incluso hasta decenas de años. Este tipo de swap se utiliza principalmente de 3 maneras, aunque hay muchas más. Por ejemplo, el swap que puede firmar una empresa americana que compra materias primas en Europa podría intercambiar divisas con una empresa francesa que subcontrata una parte de su producción en Estados Unidos. Pero este es uno de los muchos ejemplos de tipos de swap que puede haber. En definitiva, los swap de divisas lo que tratan es que ambas partes firmantes del contrato se beneficien de las condiciones de cambio de divisa o de los intereses. La primera forma de utilización se puede llamar empresa contra empresa, corporación a corporación o incluso individuo a individuo. Para comprender un poco mejor este esquema, vamos a intentar utilizar un ejemplo. La prestigiosa empresa española José Luis Torrente S.L. desea implantar su modelo de negocio de agentes secretos en el Reino Unido. Al mismo tiempo, la no menos prestigiosa empresa británica Mr. Bean desea instalar su agencia especializada en España. Después de realizar los cálculos de inversión, el equipo directivo de José Luis Torrente S.L. considera que necesita una financiación de aproximadamente 2 millones de euros, lo que equivale en ese momento a 1.757.607 libras esterlinas. A una tasa de cambio, por cada libra esterlina corresponden 1,1379 euros. Con estos cálculos, el equipo directivo de José Luis Torrente S.L. se presenta en su banco de confianza, el banco El Fari, del cual es cliente desde que se fundó la empresa y es considerado por la entidad financiera como uno de los mejores clientes. El banco estudia el proyecto y a los pocos días contesta con la siguiente propuesta. Si la empresa José Luis Torrente desea un préstamo en euros, tiene un interés fijo del 4%. Si lo quiere en libras esterlinas, la oferta es de interés fijo al 8%. Y si quiere el préstamo a interés variable, es del Euribor más el 3% en caso de euros y Euribor más 4% en caso de que lo desee en libras. Por su parte, la empresa Mr. Bean, la cual requiere el mismo importe de 1.757.607,65 libras esterlinas, lo que equivalen a 2 millones de euros para invertir en España, se presenta en su banco de confianza, el Banco Teddy, el cual es uno de los mejores clientes. El Banco Teddy estudia la propuesta de Mr. Bean y le hace la siguiente oferta. Si el préstamo se hace en libras esterlinas, tiene un interés fijo del 6%. Si por el contrario se hace en euros, el interés fijo es del 10%. Pero si lo que le interesa a Mr. Bean es un préstamo a interés variable, sería del LIBOR más 4% en libras esterlinas y LIBOR más 5% en euros. Estaremos de acuerdo que ambas empresas lo que necesitan es la divisa del lugar en el que van a invertir. Es decir, José Luis Torrente necesita para explotar su negocio en el Reino Unido libras esterlinas y Mr. Bean para hacer lo mismo con su negocio en España necesita euros. En ambos casos, las dos compañías obtienen condiciones más ventajosas de sus respectivos bancos de confianza en su propia moneda que en la extranjera. Ante este resultado, Mr. Bean solicita condiciones al Banco El Fari para una financiación en euros y José Luis Torrente al Banco Teddy en el Reino Unido un crédito en libras esterlinas. El Banco Teddy no conoce de nada a José Luis Torrente y se tiene que fiar única y exclusivamente de los estados financieros contables e informes recabados de empresas de información financiera. Lo mismo le sucede al Banco Fari con Mr. Bean. Por tanto, las condiciones ofrecidas para la financiación son muy conservadoras y están en ambos casos en 3 puntos porcentuales por encima de lo ofrecido por cada una de estas entidades financieras a sus clientes preferenciales, José Luis Torrente y Mr. Bean. De esta manera, Mr. Bean y José Luis Torrente deciden llegar a un acuerdo swap de cambio de divisas entre ellos en las siguientes condiciones. De esta manera, Mr. Bean y José Luis Torrente deciden
deciden llegar a un acuerdo swap de intercambio de divisas entre ellas, en las siguientes condiciones. Ambas compañías se comprometen a solicitar un préstamo a sus respectivos bancos de confianza en las mejores condiciones posibles para cada una de ellas. El 1 del 1 del año X0 intercambiarán el principal del préstamo y llegan a un acuerdo de pagar el intercambio de los intereses obtenidos durante los próximos 3 años, que es el tiempo de duración del contrato. La liquidación de intereses es anualmente. De esta manera se nos ofrecen 3 posibles alternativas para este tipo de swap de divisas. La primera de las opciones es el llamado intercambio de interés fijo frente a interés fijo. Lo que realizan las compañías es simplemente intercambiar los préstamos. Es decir, Torrente entregará a Mr. Bean los 2 millones de euros que ha solicitado al banco El Fari y Mr. Bean entregará a Torrente el 1.757.000 libras esterlinas que ha pedido al banco Teddy. Para realizar correctamente los cálculos de la operación hay que tener en cuenta la tasa de cambio entre las dos divisas, que es la que establece el mercado de divisas en el momento en que se ha realizado el préstamo. Vamos a suponer en este caso de que los dos han pedido el préstamo en la misma fecha. De esta manera, al ser la misma tasa de cambio, ninguna de las partes se ve afectada o perjudicada y se puede realizar el intercambio de capitales en la moneda nacional que cada una de las partes necesita, en unas condiciones ventajosas para ambas partes. De tal manera que el flujo comienza el 1 del 1 del año X0 en que se intercambian libras por euros, que corresponde al principal o cantidad nominal del préstamo. Y el 1 de enero del año X1, X2 y X3 intercambian los flujos de pagos de intereses. Torrente intercambia con Mr. Bean el costo correspondiente al abono que ha tenido que realizar previamente a su banco, el Fari, para saldar los intereses del préstamo pedido en euros que tiene a su nombre. Y Mr. Bean hace lo mismo con el crédito en libras que le tiene concedido el banco Teddy. Ambas partes saldan los importes que le corresponde intercambiar por el contrato swap y este finaliza en el momento en que las dos empresas hayan acordado y lógicamente estén abonadas todas las cantidades. Dentro de esta primera forma de utilización del swap de intercambio de divisas entre empresa a empresa, corporación a corporación, individuo a individuo, siguiendo los mismos datos que vimos en el anterior supuesto de fijo a fijo, vamos a ver la segunda opción, que es variable a variable. Esta opción es utilizada en el supuesto de que las partes, en este caso Torrente y Mr. Bean, hubieran optado por un crédito a interés variable en vez del fijo y el swap a ambas partes les interesará intercambiar precisamente el interés variable. Para este supuesto mantenemos el mismo principal del préstamo, es decir, 2 millones de euros o 1.757.000 libras esterlinas, la misma tasa de cambio. Este tipo de cambio se mantiene fijo durante toda la operación. El primer periodo de liquidación del fijo es el 1 del 1 del año X0 y después los años X1, X2 y X3 el 1 de enero. Intercambian el interés variable del crédito. Torrente intercambia el Euribor a 12 meses con Mr. Bean el Libor a 12 meses que cada uno de ellos ha pedido a su banco de confianza. La tercera opción dentro de este swap de divisas es el intercambio de interés fijo frente a interés variable. Mantenemos el mismo principal del préstamo, 2 millones de euros o 1.757.607 libras esterlinas, la misma tasa de cambio, manteniéndose esta misma tasa de cambio fija durante toda la operación. Cada una de las partes, el 1 de enero del año X0, intercambian su principal del préstamo y el 1 de enero de los años X1, X2 y X3, una de las partes intercambia el interés fijo que haya acordado con su banco, mientras que la otra lo que hace es intercambiar el interés variable. Todo ello de acuerdo a lo establecido en el contrato swap que han firmado las partes. La metodología de funcionamiento es exactamente igual a los dos ejemplos vistos con anterioridad.
El segundo tipo de swap de divisas que vamos a analizar es el llamado swap de incertidumbre de tipo de cambio. Principalmente es utilizado por los bancos comerciales, aunque también alguna vez se ha dado que lo hagan grandes compañías. Si recordamos el ejemplo que hemos venido utilizando hasta el momento, José Luis Torrente y Mr. Bean habían pedido un crédito a un banco español y a un banco británico, y ambos le habían hecho una oferta en moneda extranjera. Para poder comprender el funcionamiento de este tipo de swap, vamos a dar por sentado que José Luis Torrente acepta de su banco español la financiación en libras esterlinas. El director de la sucursal bancaria donde José Luis Torrente ha firmado el contrato de préstamo se pone en contacto con la central de su banco, informando al departamento que tiene la función de dotar al banco de los fondos en divisa extranjera que le son necesarios para poder hacer frente a sus obligaciones y compromisos en esa divisa. Cada entidad bancaria utiliza su propio nombre, unos lo llaman tesorería, otros moneda extranjera. Nosotros vamos a utilizar el nombre de tesorería. A la directora de tesorería le explica las condiciones en las que ha firmado el préstamo en divisa extranjera con la empresa José Luis Torrente. Le informa del importe del préstamo, las cuotas de amortización y principalmente la divisa en la que se va a hacer el préstamo, así como las fechas de abonos, de reintegros y en qué moneda se van a hacer. Lo habitual es hacerla en la misma moneda en la que se realiza el préstamo. En este caso serían libras esterlinas. El departamento de tesorería estudia toda la documentación que le han adjuntado desde la sucursal y analiza los periodos de devolución de las cuotas del préstamo que tiene firmado el cliente. El mismo técnico comienza a verificar el saldo disponible de sus cuentas bancarias en bancos corresponsales del extranjero en libras esterlinas para ver si puede hacer frente con recursos propios al préstamo a la empresa José Luis Torrente. Si el resultado de este estudio es positivo e indica que con sus cuentas y con el flujo puede hacer frente al préstamo, el banco simplemente adecúa las entradas y las salidas de libras esterlinas. En caso contrario, tendrá que acercarse a los mercados de compra-venta de divisas, en donde tendrá que vender euros para con ellos adquirir libras esterlinas. Un mercado donde la fluctuación diaria es muy importante, lo que puede hacer que el banco gane o pierda mucho dinero en función de este cambio de divisas en esta operación de crédito. El Departamento de Tesorería del Banco Español, que ha concedido el préstamo a la empresa José Luis Torrente, tiene la mayor parte de su liquidez, o la que le pueda suministrar su banco central, en su propia moneda. En este caso en euros. En estos momentos, no ve adecuado utilizar las cuentas en libras esterlinas que tiene en sus bancos corresponsales del Reino Unido, para hacer frente a la concesión de este crédito. Los técnicos del Departamento de Tesorería del Banco Español son conocedores de la variabilidad diaria del mercado de divisas, pudiendo provocar esta volatilidad, que un préstamo en libras esterlinas lleve consigo una gran incertidumbre en cuanto a la rentabilidad al final del préstamo. Por tal motivo en Tesorería deciden ponerse en contacto con un banco del Reino Unido, el cual obviamente, tiene la mayor parte de su tesorería en libras esterlinas, proponiéndole realizar entre los dos bancos un swap de divisas. El banco británico acepta la proposición, ya que tiene a un cliente inglés necesitado de euros para invertir en la Unión Europea. Con el fin de poder desarrollar el supuesto, convenimos que las dos partes llegan a un acuerdo, ficticio, por supuesto, en las siguientes condiciones. El Banco Español y el Banco Británico acuerdan intercambiar entre ellos, euros y libras esterlinas, por un valor determinado, durante un periodo de años establecidos. Todo ello, se plasmará en el contrato swap. El cambio de divisa, euro a libra esterlina, será el existente en la fecha de formalización del contrato swap, manteniéndose este mismo valor, durante toda la duración del contrato. Los dos bancos acuerdan los periodos de intercambio. Lógicamente ambos intentan que coincidan con las fechas más adecuadas para su tesorería, en el cumplimiento de las obligaciones contraídas con sus respectivos clientes. Mediante este acuerdo de intercambio de divisas, pudiendo dotar, al mismo tiempo, a sus clientes de los préstamos en la divisa requerida. Ambos bancos pueden descansar tranquilos, independientemente de que el euro o la libra esterlina suban o bajen.
Los dos bancos son conocedores que durante toda la duración del contrato van a tener una tasa de cambio de divisa fija. De esta manera, los bancos, que casi nunca pierden, tienen a su disposición un instrumento que les permite una gran seguridad financiera, operativa y sobre todo la evaluación del riesgo, ya que una incertidumbre, el cambio de divisa, lo han convertido en un fijo, fácilmente evaluable, pudiendo de esta manera superponer sus préstamos, junto con el cambio de divisa, para calcular cómodamente la rentabilidad de la operación financiera. El tercero y último swap de divisas que vamos a ver es el swap de divisas entre bancos centrales. Este swap no está pensado para los inversores, está diseñado para la utilización solamente de los bancos centrales. Es un producto relativamente nuevo para encontrar sus orígenes. Recordemos el año 2008 y la tremenda crisis financiera que trajo consigo. Muchas empresas y personas fueron a la quiebra. Esta crisis financiera estuvo a punto de llevarse el sistema financiero tal y como lo conocemos en la actualidad. Cuando el 15 de septiembre de 2008 quebró el cuarto banco de inversión más grande de Estados Unidos, Lehman Brothers, fundado en el año 1850, primero todo el sistema financiero estadounidense se tambaleó y posteriormente se reprodujo en Europa y otros continentes, llegando a ser una crisis global de confianza hacia el sistema financiero. Los bancos comerciales comenzaron a dudar de la situación económica de sus competidores. Las incertidumbres comenzaron entre los bancos norteamericanos. Estos no eran conocedores, entre ellos, de la cantidad de créditos basura que cada uno había conseguido. Esta contaminación se extendió rápidamente a Europa y en menor medida a otros continentes. En esos momentos, los bancos de todo el mundo dejaron de confiar los unos en los otros, congelando la posibilidad de prestarse e intercambiar divisas entre ellos. Las empresas sufrieron fuertes contracciones en sus operaciones en divisa extranjera. Los bancos centrales, principalmente la Reserva Federal Norteamericana, tuvieron que actuar para evitar el colapso de los intercambios empresariales en divisas, especialmente en el más demandado, el dólar estadounidense. Lo que en un principio fueron líneas temporales, utilizadas para financiar determinadas intervenciones en los mercados financieros de divisas. Con el tiempo, algunos bancos centrales lo han convertido en un instrumento sumamente importante para, según ellos, mantener la estabilidad financiera e impedir que las tensiones de los mercados afecten a la economía real. Pero fundamentalmente, es una forma civilina de crear el dinero que demandan los mercados internacionales de divisas. Es decir, imprimir dinero de la nada. Los bancos extranjeros suelen tener dificultades para financiar sus actividades cuando éstas están vinculadas en una divisa de la que no forman parte. El no tener acceso directo al banco emisor dificulta seriamente estas operaciones. Pero, si el Banco Central de su país tiene una línea swap con el Banco Central extranjero emisor de la divisa, pudiendo adquirir la cantidad requerida de esa moneda en mejores condiciones y con total seguridad. De esta manera puede suministrar a sus bancos nacionales la moneda que necesitan, sin tener estos que recurrir a sus reservas en el exterior o malabarismos financieros. Continuando con el ejemplo que hemos estado viendo hasta el momento, el Banco Español, necesitado de libras esterlinas, solicita al Banco Central Europeo la cantidad que necesita para conceder el crédito a la empresa José Luis Torrente. El Banco Central Europeo, mediante su línea swap de divisas con el Banco de Inglaterra, adquiere las libras esterlinas, que a su vez presta al Banco Español. Los dos bancos centrales más activos en este tipo de swap son el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo. Sin duda alguna, las dos divisas más demandadas en estos momentos. La Reserva Federal tiene acuerdos de swap con los siguientes bancos: Banco Central Europeo, Banco de Canadá, Banco de Inglaterra, Banco de Japón, Banco Nacional Suizo. Con estas entidades la FED tiene subastas semanales en condiciones ventajosas. Con Banco de la Reserva de Australia, Banco Central de Brasil, Banco de Corea, Banco de México, Autoridad Monetaria de Singapur, Banco Central Sueco. La Reserva Federal a estos bancos proporcionará anualmente $60.000 millones. Por su parte, al Banco Central Noruego, Banco de la Reserva de Nueva Zelanda y Banco Nacional de Dinamarca. Con estos bancos centrales, el acuerdo es realizar operaciones de swap anuales hasta un máximo de $30.000 millones.
El Banco Central Europeo tiene acuerdos swap con Reserva Federal, Banco de Inglaterra, Banco de Canadá, Banco de Japón, y con el Banco Nacional Suizo. Desde abril de 2020, las líneas de swap que se han utilizado con estos bancos centrales son para conceder préstamos en dólares estadounidenses y francos suizos a bancos de la zona euro y en euros a bancos del Reino Unido. También tiene acuerdos con otros bancos centrales: Banco de Dinamarca, Banco de Suecia, Banco de Letonia, Banco de Hungría, Banco de Polonia, Banco de China, Banco de Croacia y con el Banco de Bulgaria. Estos últimos acuerdos, excepto el realizado con el Banco de China, son de escaso valor. Esperamos sinceramente que este pequeño documental te haya servido para conocer un poco más del mundo financiero y de los productos de inversión. Nuestro deseo es divulgar conocimiento. Te rogamos te suscribas al canal y poder interactuar con nosotros y así acercarte el material informativo financiero, inversión y planificación patrimonial y empresarial que sea de tu interés. Si lo deseas, puedes ponerte en contacto con nosotros en nuestras redes sociales o mediante la plataforma divulgativa Fumeiro, en la que está colgado este video.